Así más bien. Muy buenas noches, mis estimados tripulantes. Con el permiso de ustedes, acabo de iniciar la grabación del encuentro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, profe, gracias. Me alegra mucho. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, mis estimados tripulantes, estamos finalizando esta primera semana de las 2 y casi media que tenemos, ¿cierto? 2 y un poquito más que vamos a tener, esperando que haya sido una semana muy positiva para ustedes, de mucho aprendizaje. Espero que la metodología les haya podido o les haya permitido aprender acerca del lenguaje Java, acerca de la programación orientada a objetos, ¿cierto? Que es un paradigma que, repito, es muy importante porque de aquí en adelante, cuando se llegue al ciclo 3, todo el desarrollo de software utilizando algunos frameworks, pues se van a hacer obviamente sobre este lenguaje y también obviamente sobre el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces es muy importante el tema que estamos trabajando, y yo pienso que en lo que por lo menos yo percibo, yo me siento muy satisfecho y muy contento porque estoy notando que hay mucha sinergia, que hay mucha empatía, que estamos trabajando de una manera pues muy positiva, y eso me agrada muchísimo. Voy a permitirme compartir la pantalla. Recordemos que estamos en la sesión número 12 de la semana 1 de este ciclo de programación básica del programa de emisión TIC 2022 que orienta la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y pues básicamente, como les comentaba hace un momentico, estamos terminando la primera semana de arduo trabajo, de constante trabajo, pero obviamente muy positiva por el aprendizaje y obviamente pues el conocimiento que podamos haber adquirido, ¿cierto? Como tal. Entonces, vamos a rápidamente para ubicarnos nuevamente en el proceso. Recordemos que estamos en el tema 3, ¿cierto? Por llamarlo así, tema 3 de la programación orientada a objetos. O sea, seguimos con el paradigma de la programación orientada a objetos. El tema 2 fue el mismo tema, solamente que la parte conceptual básica y general, y ya la semana 3, el tema 3, perdón, de la programación orientada a objetos, eran unos temas más profundos, más avanzaditos acerca de este paradigma. Y esos temas pues eran, como los manifestamos al comienzo del tema, exactamente ayer, en la mañana, el concepto de herencia, polimorfismo, interfaces y clases abstractas. Y básicamente hicimos toda la conceptualización de esos temas, comenzando por la herencia, haciendo la analogía con la herencia en el ser humano, ¿cierto? Mirando la terminología importante de la herencia, superclase, subclase, etcétera, etcétera, mirando ejemplos visuales de la herencia, y después también hicimos lo mismo con el polimorfismo, ¿no? La definición en términos de programación orientada a objetos. Vimos también la definición o qué es el polimorfismo para la parte de los seres humanos, para hacer como esa analogía, ¿cierto? Vimos un ejemplo visual de polimorfismo, que fue el que implementamos como el primer ejercicio de esta temática, ¿no? Del polimorfismo, las figuras geométricas, calcularles su área y perímetro. Aplicamos la metodología que estamos utilizando en este ciclo, que es primero identificar la clase o las clases, ¿cierto? Para hacer esto que se llama el diagrama de clases, ¿cierto? Donde están las clases con sus atributos, con los métodos que encapsulan y con los métodos que solicita ya el ejercicio. Y aquí logramos observar que el método calcular área estaba en las 3 clases, y eso es lo que se llama polimorfismo. Analizamos
los métodos para saber cómo se calculaba el área y el perímetro de cada figura, y posteriormente ya iniciamos la programación de cada una de esas clases, ¿cierto? Con sus atributos, con sus métodos, etcétera, etcétera. Entonces implementamos las 3 clases, ¿cierto? Para el cuadrado, rectángulo y círculo, y luego hicimos el programa principal para verificar el objeto, para utilizar los objetos y poder ver resultados, y ahí solamente implementamos como cosa especial un menú, ¿cierto? Para seleccionar cada figura, ¿no? El cuadrado, el rectángulo y el círculo. Luego planteamos un segundo ejercicio en donde ya se involucraba la herencia y el polimorfismo, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, de la literatura, como hacemos siempre, identificamos aquí en amarillo las clases, ¿cierto? En azul los atributos, en verde los métodos, y este naranja era para indicarnos que ahí se aplica la herencia. Y con base en la literatura, lo que analizamos, hicimos nuestro diagrama de clases, ¿cierto? Donde ya representamos a través de esta relación que se llama generalización, que es una flecha arrancando de la subclase o hijo a la superclase o padre, ¿cierto? Y ahí se manifiesta o se visualiza el concepto de herencia. Y también estaba el polimorfismo con el método calcular cuota, que estaba en las 3 clases que se presentan en este diagrama de clases. Luego analizamos el método calcular cuota en cada uno de los créditos que se implementan, ¿no? Porque realmente lo que se implementa en el programa es el crédito personal, el crédito empresarial y el crédito especial, ¿cierto? El otro crédito pues no se implementa porque no se requiere. Realmente lo que se requiere son el portafolio de créditos, que son esos 3 créditos. Entonces, analizamos el método calcular cuota en cada uno de esas clases, de esos créditos, verificando cómo se calcula, ¿cierto? Posteriormente implementamos las clases, comenzando por la superclase, la clase padre, que es el crédito, y luego con las clases subclases o clases hijas, y decíamos que la herencia se manejaba a través del comando extend, ¿cierto? Crédito personal hereda de crédito, ¿cierto? Ya con esa palabra extend y la superclase, ya automáticamente esa clase hereda lo de esa clase, ¿cierto? Los atributos y los métodos de esa superclase. Hicimos lo mismo con los demás créditos, el empresarial, el crédito especial, y luego hicimos el programa principal, donde realmente ahí no cambia nada de lo que ya conocíamos, ¿cierto? También hicimos un menú para cada uno de los créditos que se implementan, ¿no? Que es el personal, empresarial y especial, y obviamente ya lo que sabemos hacer siempre, ¿no? Pedir datos, crear objeto y utilizar los métodos de ese objeto. Luego, en la mañana de hoy, trabajamos el tema de las interfaces, donde se manejan los métodos abstractos, ¿no? Decimos que la interfaz es un elemento muy importante en la programación orientada a objetos, que es una colección de métodos abstractos, ¿cierto? Es una colección de métodos abstractos que las clases que implementen esa interfaz están obligadas a definir, ¿cierto? A implementar. Eso lo vimos esta mañana, hicimos un ejemplo, ¿cierto? Que fue el que está acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, qué pena. Sí están viendo la imagen, ¿cierto? De la de esta Sí, mañana, señor. ¿vale? Sí, ¿Sí? Bueno, solamente, qué Sí, pena, profe. en la imagen de esta mañana le hice un cambio, ¿vale? Que era que no me he dado cuenta que en la diapositiva de ustedes no estaba hecho ese cambio. Y el cambio es, si ven la relación que hay hacia la interfaz, tanto de humano como de animal, ¿sí la ven? Sí. Es punteada, oye. La relación entre una clase y la interfaz es una relación que se llama realización. Eso lo vamos a ver ya el lunes, ¿cierto? Pero va punteada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Es la única, quería comentarles eso para hacerles ese arreglo, ¿cierto? Entonces, de la clase hacia la interfaz es una relación que se llama realización. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero va punteada. ¿Es claro, por favor? Sí, señor. Sí, Y entonces profe, aquí lo la que... herencia es sí, directa. parecido a la herencia, pero es punteadita, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces Sí, señor. decíamos que aquí tenemos 2 interfaces, o sea, 2 colecciones de métodos abstractos.
La primera era acciones general, que la pueden hacer tanto humanos como animales, que es desplazarse, jugar, alimentar, dormir. Y una interfaz que solamente es para los humanos, que sería acciones humano, que era trabajar y estudiar. Teníamos dos clases o superclases, humano y animal, ¿cierto? Cada uno pues con algún atributo y con algún método, ¿cierto? Eso lo vimos esta mañana. Pero lo interesante era que la clase humano iba a implementar acciones general, la clase animal también va a implementar la interfaz acciones general, pero además la clase humano, además de implementar la interfaz acciones general, iba a implementar la interfaz acciones humanos. Y recuerden que eso decir implementar quiere decir que cuando humano implementa la interfaz acción general, está obligado a definir estos cuatro métodos, ¿no? O sea, en esa clase hay que definir estos cuatro métodos, programarlos, ¿cierto? Como tal. Eso lo explicamos esta mañana y luego empezamos la implementación, ¿cierto? Del ejercicio. Creamos primero las interfaces, igual, ¿no? Como crear una clase, pero en lugar de New Java Class, era New Java Interfaces, ¿cierto? Sí, señor. Y le colocamos el nombre y ahí solamente iban los métodos, ¿cierto? Públicos, porque los métodos son públicos, ¿no? Void porque pues aquí no están retornando un valor. Si retornaran valor, pues sería aquí double o int, ¿cierto? Dependiendo de lo que retorne. Y decíamos que en la interfaz solamente se declaran los métodos, no se programan, solamente se declaran, ¿cierto? O sea, aquí no hay llave y código, no. Solamente se declaran los métodos abstractos que hacen parte de esta interfaz. Y se llaman abstractos porque en la interfaz no se implementan, ¿cierto? Se implementan es en las clases, ¿cierto? Que, valga la redundancia, decidan implementar esta interfaz, ¿cierto? Eso se llaman métodos abstractos. También creamos la otra interfaz de acciones humano, ¿cierto? Lo mismo, declarando esos métodos abstractos, ¿cierto? Y luego ya empezamos con las clases. Entonces el humano, ¿cierto? Y decíamos que para implementar las interfaces se utiliza la sentencia implement, ¿cierto? Implement, y luego la interfaz que quiero implementar. Entonces, humano va a implementar dos, acciones general, acciones humano. Y recuerden que cuando le decíamos que implemente cada interfaz, él nos traía todos los métodos de esa interfaz. Por ejemplo, de acciones general, desplazar, jugar, alimentar y dormir. Y de las acciones humano nos traería trabajar y estudiar. Él no lo trae automáticamente y ya uno en esta clase las programa como uno quiere, ¿cierto? Hicimos lo mismo con la clase animal, él solamente implementaba una interfaz y al implementarla, él nos trajo los métodos de la interfaz, desplazar, jugar, alimentar y dormir, ¿cierto? Luego hicimos la del humano, que la del hombre, pero esa no tenía nada especial porque ya eso es herencia y ya la herencia la manejamos desde la edición anterior, ¿cierto? Y luego hicimos un principal solamente para verificar, ¿cierto? Solamente para verificar que los objetos ejecutaban esos métodos, ¿cierto? Estos métodos específicos. Y ahí quedamos esta mañana, ¿cierto? Con lo que serían las interfaces. ¿Es claro, por favor, este resumen que hemos hecho de la semana? Sí, profe. Sí, señor. Excelente. Bueno, entonces vamos a entrar al tema final. Recuerden que la idea de hoy es ver este temita y de paso mirar el reto 3, ¿cierto? Fue el compromiso de esta mañana, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, este tema vamos a hacerlo, sí, pero vamos a utilizar uno que ya hicimos, ¿cierto? Para que nos quede muy clara la explicación. Entonces, ese tema de alguna manera, no es exactamente lo mismo, ¿no? De alguna manera se relaciona con las interfaces, ¿cierto? Solamente que la interfaz es solo una colección de métodos abstractos, ¿cierto? En cambio, ahora el tema que vamos a ver ahora se llama clases abstractas, ¿cierto? Clases abstractas. Vamos a ver la definición y vamos a implementarlo
en uno de los ejercicios que ya hicimos, ¿cierto? Para que nos rinda y para entender, obviamente, con mayor claridad, ¿cierto? El proceso. Y sería otra forma de hacer ese ejercicio, ¿cierto? Otra forma de hacer el ejercicio. Entonces, las interfaces y clases abstractas lo que hacen es que nos permiten crear varias formas de hacer un ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a comenzar definiendo qué es una clase abstracta, ¿cierto? ¿Qué es una clase abstracta? Entonces, básicamente, bueno, como lo dice la literatura acá que escribí, ¿cierto? Es una clase normal, ¿cierto? Una clase de las que conocemos, ¿cierto? Que posee atributos, métodos, constructores, una clase normal. Eso sí es una clase normal, ¿cierto? Y tiene, lo que debe tener es por lo menos un método abstracto. Por lo menos un método abstracto. Y ya sabemos que es un método abstracto, ¿recuerda? Un método abstracto es aquel que solamente que aquí se declara y se implementa únicamente en las clases, ¿cierto? En este caso, que heredan de la clase abstracta. La clase abstracta generalmente permite heredar. Casi siempre es una superclase. Es una superclase que hereda, ¿cierto? Hacia una subclase, ¿cierto? Y al heredar, vamos a mirar, ¿cierto? Algunas características. Lo importante es que una clase abstracta es una clase normal, con sus atributos, con sus métodos, y debe tener, sí, un método abstracto. Ya miramos eso en la práctica, un método abstracto. Y la característica más importante de una clase abstracta es que una clase abstracta no puede ser instanciada. Es decir, una clase abstracta no se le pueden definir objetos, ¿cierto? No puede ser instanciada, no se pueden crear objetos de ella. Solo se puede heredar. Solo se puede heredar. Voy hasta ahora bien, al menos con la literatura del trabalenguas. Sí, profe, bien. Vamos entonces a aterrizar un poquitico más este concepto, tomando como referencia a un ejemplo que ya hicimos, ¿vale? Te voy a retornarme aquí hacia el ejemplo que hicimos de herencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí lo recordamos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Es claro, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, voy a irme acá porque, repito, me interesa es entender el concepto nada más, ¿cierto? Porque pues es importante. Entonces, ¿qué ocurre? Si recordamos este ejemplo, ¿cierto? La idea es que crédito personal, empresarial y especial heredan de crédito, ¿cierto o no? ¿Sí? Sí, es claro. Y Sí, también señor. ustedes recuerdan que en el programa principal, ¿cierto? ¿Cuántas clases instanciamos? Es decir, ¿a cuántas clases le creamos objetos? A 3. A Tres. 3. El crédito especial, el crédito empresarial y el crédito personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. ¿Por qué? Pues porque realmente ese es el portafolio que tiene el banco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. La clase de crédito me sirvió para la herencia, ¿no? Pero ya en el trabajo real, en el funcionamiento real, pues lo que uno utiliza son si es un crédito personal, si es un crédito empresarial o si es un crédito especial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Todos? señor. Sí, señor. Entonces, en este ejemplo, la clase crédito no necesitamos instanciarla. O sea, no necesitamos crear un objeto porque no nos sirve de nada, ¿cierto? Porque realmente lo que me interesa es el crédito personal, el empresarial, y esto. De hecho, así lo hicimos, ¿no? De hecho, solamente creamos 3 objetos. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, Perfecto. profe. Eso quiere decir, ¿cierto? Eso quiere decir, ¿cierto? Acá. Eso quiere decir
que la clase crédito no necesitamos instanciarla, o sea, no necesitamos crear objetos de ella. ¿Voy bien? Sí, Correcto. profe. Y entonces ahí está cumpliendo, ¿sí ve? Ahí está cumpliendo. Ahí está cumpliendo con la definición. ¿Qué se me quedó? Espera un segundito. No sé qué me pasó aquí. Allá. No veo el mouse. ¿Ve? Es que lo estoy ejecutando acá. Qué pena. Si ustedes ven ahí, está cumpliendo con la definición, una de las definiciones de clase abstracta. Mire, una clase abstracta no puede ser instanciada, solo heredada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí cumple o no cumple hasta ahí? Sí, señor. ¿Todos, por favor? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, en ese caso, yo podría hacer una segunda versión de ese ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. Voy a hacerlo. Voy a permitirme abrir el StarUML. Y yo creo que había guardado esa... Aquí la había guardado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Voy a decirle archivo guardar como para no perderla, ¿cierto? Y voy a guardarla como diagrama de clase créditos, pero de clase abstracta, ¿vale? ¿Sí? O sea, ¿voy bien hasta ahí? Sí, señor. Entonces, como esta clase crédito no se va a instanciar, ¿cierto? No va a ser instanciada, entonces voy a permitirme, ¿cierto? Definirla como una clase abstracta. Entonces esa es la palabra, perdón, qué pena mi escritura. Bueno, para el amigo mío, no me dijo nada, ¿no? ¿Sí está el amigo mío o no? El del Zoom, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Se puso las gafas. Entonces, esta clase puede ser abstracta. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Profe, ese título, pues ahí en abstracto no debería ir como usted lo pone, que es que como puso interfaz, entre menor y No, mayor. aquí no es necesario. Aquí Vale. no es necesario porque esa sí es una clase, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Listo, vale, gracias. Entonces, ¿por qué puede ser abstracta? Porque esa clase no se va a instanciar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una característica fundamental para que una clase sea abstracta. Que no se cree un objeto de ella, que solamente sirve para ser heredada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Profe, una pregunta. señor. ¿Y por qué quisiera alguien hacer una clase abstracta? O sea, ¿cuál es su utilidad? Es otra manera de hacer la solución, ¿vale? ¿Sí? Sí. Y me va a permitir, es que no lo he terminado. Ah, bueno, listo. Qué ¿Vale? pena, ¿Sí? profe, siga. Qué pena, No, sí, profe. tranquilo, no te preocupes. ¿Vamos bien Bueno, hasta ahí? sí, señor. Entonces, ¿qué ocurre? Ponlo que hago. Llevamos una parte, ¿no? La clase abstracta no puede ser instanciada, o sea, no puede crear objeto, cumple, ¿no? Pero la otra dice, debe tener por lo menos un método abstracto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acá lo que voy a hacer a ver si me entienden. Resulta que, como es un método abstracto, quiere decir que las clases que los heredan deben implementarlo. ¿Recuerdan el concepto de método abstracto? ¿Sí? El de esta mañana. Sí, profe. Entonces, eso quiere decir, ¿cierto? Que yo en esta clase, bueno, que es lo que voy a hacer si me entienden, voy a crear un método, pero es un método abstracto, así se escribe, ¿cierto? Que se va a llamar calcular cuota. ¿Sí? Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces de aquí lo elimino, de aquí
lo elimino y de aquí lo elimino. ¿Por qué? Porque como el método es abstracto, ¿estamos de acuerdo? Aquí en la clase padre, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Y estas clases van a heredar de acá. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, como heredan de acá, entonces están obligadas Están a obligadas a implementar implementarlo. los métodos abstractos. Ajá. Entonces, este método es obligatorio implementarlo aquí, implementarlo aquí, implementarlo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Profe, sí, pero si los cálculos de la cuota son diferentes en los Sí, tres. señor. Claro, porque justamente lo de esta mañana, ¿recuerda? Sí, cada... Por eso, entonces yo cuando lo vaya, tengo que hacer los 3 o 4 cálculos en el abstracto. Para Claro, poder como que él me hicimos, lo jale. no, recuerden que en el abstracto solamente, el método abstracto solamente se declara, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Sí, señor. Pero ¿dónde se implementa? Profe, eso en está las claro, clases. pero En la la clase. operación. En la clase, La en la operación clase. es diferente en las tres. O Y sea, la que se requiera. este método abstracto aquí solamente se declara. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el método abstracto en crédito no se hace nada, porque es abstracto, solamente se declara. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Toda Sí, esta mañana? señor. Sí, ¿Sí? señor. Y estas clases que heredan están en la obligatoriedad de implementar este método. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Según la teoría esta mañana, ¿vale? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, el método calcular cuota, que aquí es abstracto, cuando yo digo es abstracto en la clase crédito, quiere decir que en la clase crédito el método no se va a programar, solamente se declara. ¿Muy bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Y ya como esta clase hereda la de aquí, entonces está obligada a implementar este método. ¿Cómo? Ahí sí lo aplica a su gusto. ¿Muy bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Todos, por favor. Ahí toca repasar, Sí, ahí señor. toca tener en cuenta lo de esta mañana, el concepto de método abstracto. ¿Sí? Exactamente. Recuerden que esta mañana dijimos que el método abstracto eran estos, desplazar, jugar. Pero si ven que aquí el método abstracto no tiene programación, solamente se declara punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y ya en las clases como esta, ¿cierto? ¿Sí? En las clases que implementan esa interfaz o querían en este caso, ahí sí se obliga a programarlos, ¿vale? ¿Sí lo recordamos, por favor? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Ahí aplicamos ese concepto. Entonces, en la clase, en la clase abstracta, este método abstracto solamente se declara. Pero aquí, acá y acá, que son clases que heredan de ella, sí es obligatorio implementar este método. Entonces, ¿para qué me sirve? Básicamente, o sea, y de soy sincero, lo que me sirve es lo mismo que la interfaz, o sea, me sirve para obligar a que aquí, aquí y aquí se implemente el método calcular cuota. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Solamente para eso. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, profe. O sea, no tiene Sí, ninguna señor. otra, ni es Profe. más ni menos eficiente, ni es más ni menos rápido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Profe, Solamente podría ser como si fuera una función dentro de un programa y yo la llamo tantas veces como necesite. Sí, sería algo así. más que eso, porque, digámoslo así, lo que un método abstracto me permite es obligar a que las clases que heredan implementen ese método. O sea, por ejemplo, si a mí se me olvida aquí colocar calcular cuota, no voy a poder, porque al heredar estoy obligado a la implementación. ¿Están de acuerdo? Es decir, lo que hace este método abstracto es que me obliga a que en las clases hijas o subclases, ¿cierto? Me toque obligatoriamente implementar este método abstracto. ¿Están de acuerdo? Como que dice, para que no se me olvide que aquí, aquí y aquí va un método llamado calcular cuota. ¿Estamos de acuerdo? Es como un requisito, ¿cierto, profe? Como un requisito. ¿Sí? Me obliga, ¿no? Me obliga. Pero esta solución no es ni mejor ni peor que la que teníamos antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Profe, una pregunta. Señor.
Pues hoy está tratando como de adelantar lo del tercer reto. Ahí aparece el cliente, ¿sí? Según lo que usted nos está explicando, deberían hacer una interfaz donde calcule calcule el interés mensual de cada producto. Bueno, podría ser, pero si quiera ya lo miramos. Es que si nos metemos allá nos adelantamos. Bueno, profe, gracias. Recuerden que tenemos hoy un espacio para el reto 3, pero toca llegar hasta allá, ¿vale? Listo. Terminemos ¿les parece? ¿Sí? Bueno. ¿Vale? Y Listo. ya miramos el reto. No se preocupe que ya lo vamos a mirar. Ese fue el compromiso, ¿no? ¿Sí? Mirarlo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Voy bien? No lo tome a mal, ¿no? No es por no explicarle, sino que allá vamos a llegar. Tranquilo. ¿Cierto? Bueno. Sí, está bien. Pero, ¿me hago entender esto, por favor? Sí, señor. O sea, esta solución no va a ser con respecto a esta que hicimos nosotros en el ejercicio que hicimos ayer, creo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Esta solución que tenemos aquí es válida, viable, buena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, señor. Correcto, profesor. Sí, profe. Esto no quiere decir que quedó mal, que lo que hicimos ahora está mejor. No, eso está bien. Esto está bien, funciona bien, no es más ni menos rápido que la que hicimos ahora, nada, no tiene que ver ni con eficiencia, ni con rendimiento, ni con nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, señor. Solamente yo lo llamaría con funcionalidad. Me explico. Si lo hago así, es posible que a mí se me haya olvidado aquí colocar el método calcular cuota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Y si no Sí, lo profe. coloco ahí, nadie me va a decir, si no me daré cuenta después. Uy, espere, me faltó ese método allá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. En cambio, haciéndolo aquí, no hay pierde porque como es un método abstracto, obligatoriamente cuando cree esta clase me va a decir, tiene que implementar el método abstracto. Cuando cree esta clase, tiene que implementar el método abstracto. ¿Recuerdan lo de esta mañana? ¿Sí? Sí, señor. Cuando le decíamos, implemente esta interfaz, y él me decía, tiene que implementar todos los métodos abstractos. ¿Voy bien de verdad? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, Sí, esto señor. ya quedó guardadito. Muy bien. Aquí sí voy a exportarlo también. Y este sería el de clases abstractas, ¿cierto? Para guardar la imagencita, ¿no? Bueno, ahí me quedó mal escrito. Guardémoslo así, no pasa nada. Es para pegarlo aquí. Entonces, aquí en lo que estamos haciendo ahora, vamos a pegar esa imagen. Ahí sí la tengo guardadita ya, ¿sí? Y esa imagen se llama... Está aquí en el ciclo 2, grupo 91, yo tengo la semana 3. Bueno, yo le puse un nombre todo raro, creo que era este. Ese no era, perdón. Debe ser este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Esta nueva solución, vuelvo y repito, ¿no? No es ni más rápida, ni tiene más rendimiento, ni es más eficiente que la anterior. ¿Estamos de acuerdo? Eso debe quedar muy claro, ¿sí? ¿Vale? Sí, señor. Sí, es claro, profesor. Lo único que me garantiza esta solución es que en crédito personal y en crédito empresarial y en crédito especial me obliga a implementar este método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No más. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, como le cambiamos esto y quiero que vean todo lo que estoy diciendo, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Les parece? ¿Sí? Rapidito. Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, bueno, voy a ir aquí nuevamente al NetBeans. Profe, una consulta. Señor. De cara a la Sí. documentación o de cara a la creación de estos diagramas de clases, el método abstracto no se le coloca, o sea, no tiene forma de ponérsele un más o algo que lo diferencie de los demás métodos. No, Simplemente en con este el nombre Star UML abstracto. no. En el Star UML no tiene esa característica, ¿vale? ¿Sí? Vale. Vale, pero buena la intención.
voy a decirle nuevo proyecto. Voy a decirle el de, perdón, aquí no, qué pena. Aquí es Java Application, ¿cierto? ¿Sí? Next. Voy a decirle aquí clase abstracta, ¿cierto? 91. Es el mismo ejercicio de herencia, pero con este arreglito, y quiero que lo hagamos todo pues para verlo, ¿vale? ¿Les parece? ¿Sí voy bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y vuelvo y repito, ¿no? No es ni más ni menos eficiente, no. Es otra manera, ¿no? ¿Sí? Es otra manera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces voy a comenzar creando la clase abstracta crédito, ¿vale? ¿Sí? Sí, señor. Es igual, vengo aquí, New Java Class, ¿cierto? ¿Sí? ¿Muy bien? Y aquí la llamo como era, ¿no? Crédito. O sea, aquí no le doy nada raro. Crédito, ¿vale? ¿Sí? Ok. Aquí no cambia nada. Hasta ahora. Crédito. ¿Listo? Y le doy Finish. Le quito los comentarios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Ok. Ok. Y esa clase, lo especial es que es una clase abstracta, ¿cierto? Y eso se coloca antes del class. Uno le dice public abstract, ¿sí? Class crédito. ¿Sí lo ven, por favor? ¿Sí? Ok. Entonces le anteponemos la palabra abstract a la clase. Ya con eso, esa clase es abstracta. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que sea abstracta? Que esa clase no se puede instanciar. O sea, no puedo crear objetos de ella. ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, yo sé que tiene uno, los métodos son iguales, perdón, los atributos. Entonces tiene uno que era private double monto, ¿cierto? ¿Sí? Eso no va a cambiar. Private double interés, ¿cierto? ¿Sí? Oh, qué pena, ya empecé yo. Es que hoy es sábado, ¿no? Sí, profe. Sí, ya Sábado y justo. las casi 7 de la noche. Ya Private justo. double, perdón, double no. Y plazo, ¿cierto? Sí lo recordamos, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Que los atributos, monto, interés y plazo, los primeros eran double y el último era entero, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Eso lo hago rápido porque ya lo hicimos, ¿no? Aquí lo mismo. Creo el insert code y creo los getter y setter. Aquí no se utilizan, los debo crear. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Porque son encapsulados, ¿vale? ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, profe. Ok. Y ahora, lo otro especial es que tiene el método calcular cuota que es abstracto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Recordemos que los métodos son todos públicos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Y los Pero atributos un método privados. abstracto. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Sí, Sí, profe. señor. Correcto. Y este método sí es un double, porque me tiene que retornar un valor double, ¿cierto? Correcto. Y entonces ahí definimos la clase abstracta, perdón, el método abstracto calcular cuotas. ¿Sí ve que no se programa nada? Solamente se declara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Como hicimos Eso es con en la clase, es en la clase de crédito, ¿no? Sí. en la clase crédito, que también la clase va a ser abstracta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Y entonces declaramos el método double calcular cuota, que es el método que debe declararse, pero ese método es abstracto. Entonces, si es abstracto, aquí no se programa, ¿vale? Aquí solamente se declara. ¿Voy bien hasta ahí? Voy a colocarle aquí declaración del método abstracto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Voy profe. bien? Sí, señor. Entonces ahí ese método solamente se declara. Cuando un método es abstracto, donde es abstracto no se programa, solamente se declara
como abstracto y nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Voy bien? ¿De verdad? Sí, señor. Sí, señor. Voy a pasar ahora al crédito personal, ¿cierto? Ahora estoy viendo por separadito, pero ya esta mañana, ayer que ya lo hicimos completo, ¿no? New Java Class, crédito personal, recordamos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Finish, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí cierro esto, ¿cierto? ¿Sí? En este Ok. caso me quedaría sin nada, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Aparentemente, ¿no? ¿Cierto? Ujú. ¿Sí? Ok. Pero él Pero hereda es porque él hereda de la superclase. O sea que hay que Hereda de ponerle crédito. extend. Entonces aquí le decimos crédito personal, extend, crédito. ¿Estamos de acuerdo, por favor, todos? Sí, señor. Sí, pero Todos, Sí, por señor. favor. Sí, señor. Y aquí donde les digo, mire, para esto me sirve, para esto que voy a hacer ahora es que me sirve ese método abstracto. No para nada más, ni para ser más eficiente, ni para tener más rendimiento. No, solamente mire, para esto, ¿sí ve? Cuando le digo extend crédito, él me dice acá, uy, pilas, hay métodos abstractos. ¿Sí lo ve? ¿Sí? Sí, señor. Y no me deja hasta que no le diga, debo implementar todos los métodos abstractos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y entonces ahí me trae el método que se llama calcular cuota. ¿Sí? Voy a quitar esto. ¿Muy bien hasta ahí? Sí, ¿Sí? Sí, señor. profe. Sí, señor. Y aquí, pues, programo calcular cuota. Qué pena acá. Yo no lo voy a hacer acá porque ya lo hicimos esta mañana, ¿recuerdan? ¿Cierto? Anoche, ¿Sí? sí, señor. Entonces yo voy a permitirme, qué pena con ustedes y me disculpan, pero como ya lo hicimos, ¿cierto? Ese era el crédito, ¿qué? Personal, ¿sí? Sí. Te voy a traerme este codiguito, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Entonces Sí, ahí señor. me traigo el codiguito, ¿cierto? Entonces lo interesante es que cuando le dije extend crédito, él me dice, tiene que implementar obligatoriamente este método abstracto. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Voy bien, por favor, de verdad? Sí, profe. Sí, señor. Vamos ahora Sí, señor. con la clase empresarial, ¿cierto? Profe, ahí en esa, ¿por qué le aparece como esa alerta verdecita? No, esto es información, Ah, ¿sí? ya. Quiere decir que fue implementado. ¿Sí lo ven? Vale. ¿Sí? O sea, él hasta me dice eso, ¿no? Miren, ¿sí ve? ¿Sí? Él me dice que fue implementado, ¿cierto? ¿Vienes ahí? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Correcto. Sí, señor. Voy ahora con el crédito empresarial. Te vengo aquí, clic derecho, New Java Class. Empresarial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto, sí, profe. señor. Finish común y corriente, ¿cierto? Lo creo normalito, ¿no? Común y corriente, borro los comentarios, ¿cierto? ¿Sí? Antes de colocarle que hereda, ¿cierto? Él tiene un atributo especial, ¿recuerdan? Valor interés total, ¿sí? ¿Vale? Sí. Sí. Sí, Entonces, señor. antes de lo otro, voy a decirle aquí, tiene un private double, valor Interés total. interés total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y le creo los getter y los header, ¿cierto? Le creo los getter y los header, ¿cierto? Sí, para él. ¿Muy bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Y ahora sí le digo, herede de crédito, ¿cierto? ¿Sí? Le vengo aquí y le Señor. digo, extends, ¿cierto? Crédito. ¿Muy bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Y fíjese que él de una vez me dice lo mismo, me dice, no, espera tantico, tiene que implementar todos los métodos abstractos que está heredando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Ok. profe. Es me obliga, ¿no? Este es lo único, lo especial que tiene es esto, que me obliga a que esté el método calcular cuota, no más. No tiene ninguna otra, ¿sí me entienden? Injerencia o alguna otra cosa de rendimiento, no, nada. Solamente me obliga a que se implemente un método. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Señor. Claro, profe, pero es que basados en la literatura de la programación orientada a objetos, ese es uno de los pilares, el orden en Claro. la forma de codificar.
el orden, el control del código, no repetir código innecesario, volver mucho más eficiente el programa. Esto es fabuloso. Claro, y estamos, o sea, lo que acabo de decir me quitó las palabras de la boca. No, mentiras. Pero eso es correcto. ¿Están de acuerdo? O sea, esto, no es que sea ni más, el rendimiento es el mismo, pero sí es mucho más funcional. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Ok. O sea, porque me obliga a que ese método se implemente. Porque aquí estoy hablando de 4 clasecitas, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Pero en una aplicación puedo tener 10, 20 o 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, No, señor. pasan por ahí en un ERP, por ejemplo, ¿cuántas clases pueden haber, profe? No, Entonces, se pasan por ahí es donde ya uno dice, oiga, sí, mire, esto sí me sirve, ¿cierto? ¿Sí? Porque me está obligando. Porque si uno empieza uno y por allá está andando el programa, oiga, aquí no funciona. Uy, es que no programé esa clase. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces uno aquí lo obliga, ¿no? Vamos bien, ¿cierto? ¿Vamos bien? Claro, Sí, súper bien, profe. Claro que eso también exige un nivel mayor de diseño. O sea, hay que sentarse antes, diseñar, dedicarle el tiempo al diseño para no ir a embarrar. O sea, eso lo exige. El lunes, el tema del lunes se llama modelamiento orientado a objetos, ¿vale? ¿Sí? Sí, señor. Okay, y uno de los temas son diagramas de clase, pero obviamente tomando una literatura más grande que la que estamos haciendo ahora. En este tema, fucsia. ¿perdón? Anita, tienes el micrófono activo. Yo pensé. Entonces, el lunes ya vamos a mirar lo que su compañero está diciendo, ¿no? Vamos a mirar ya un diagrama de clase mucho más grandecito y ahí podemos dar varias soluciones. ¿Están de acuerdo? Con interfaces, con clases abstractas, ¿sí me entienden? ¿Sí? ¿Vale? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Muy bien. Claro, profe, gracias. Nos falta ahora, ¿estoy dónde? Estoy aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Correcto, sí, señor. Nos faltaría, qué pena aquí para todos, nos faltaría el crédito especial. ¿Sí? Sí, Tengo sí. aquí New, Java Class, crédito especial, ¿cierto? ¿Sí? Le doy aquí el Finish, ¿cierto? Elimino aquí los comentarios, ¿cierto? Ese crédito especial no tendría, si Ni no lo atributos quería, ni métodos. lo que hereda, ¿no? ¿Cierto? Lo que hereda. hereda. Entonces, de una vez le colocamos aquí el extends crédito, ¿cierto? ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Mire, me dice, mire, espera tantico. Si va a heredar de allá, tiene que necesariamente implementar los métodos abstractos, ¿vale? ¿Sí? Sí, Entonces me traerá el método calcular cuota, ¿cierto? El método calcular cuota me lo traerá, ¿cierto? Y entonces yo lo que hago es que lo programo. Pero aquí lo tengo, ¿cierto? Yo voy a ahorrarme aquí y me da pena con ustedes, pero ya lo hicimos esta mañana, ¿cierto? O bueno, ayer. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿qué nos faltó ahí? ¿Qué error tengo? Crédito especial. No, ahí está bien. ¿Listo? ¿Vale? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, eso es lo que hace una clase abstracta con métodos abstractos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? Sí, señor. Profe. Pero lo que dice su compañero es muy cierto, ¿no? En términos de diseño, esto le da más seguridad, más consistencia, más funcionalidad a la aplicación que yo desarrolle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, lo interesante de esto y lo que me gusta es que en el principal, ¿muy bien? ¿Sí? Sí, profe. No pasa nada. En el principal, ahí no nada que ver porque es lo mismo que hicimos esta mañana. ¿Vale? Ahora lo cerré. Porque ahí realmente en el principal no hay ninguna cuestión adicional. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. ¿Vale? Sí, señor, ¿Sí? porque se llama las mismas clases y los mismos Exacto. atributos y todos los mismos objetos.
Lo mismo, exactamente. Entonces yo voy a copiar eso de acá. Voy a permitirme aquí, en este puntico, copiar todo eso. ¿Voy bien? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y lo bien? ¿Sí? Sí. Porque ahí llamo los mismos objetos, el mismo menú, le envío los parámetros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, cuando lo ejecute, pues debería, si no cometí ningún error yo, como siempre, debería decirme, ¿no? Listo, crédito personal, ¿cierto? Digamos, no sé, 100, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, 1.000.000, que sea, ¿cierto? Al 5%, 10 meses, me da tanto, ¿cierto? ¿Sí? Crédito empresarial, ¿cierto? Digamos, valor interés negociado, no sé. Paso, ¿cierto? Me calcula los valores, ¿cierto? ¿Sí? Y crédito especial, corto plazo, me da tanto. Es decir, la ejecución es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Entendemos el concepto de la clase abstracta, por favor? Sí, es un recordatorio para que no nos pasen las otras. ¿Perdona? Pues, profe, yo Parece un veo que... recordatorio para las otras subclases. Sí, lo que hace es que obliga a implementar métodos abstractos. Voy a ir subiendo mientras escucho la pregunta. No, profe, no, que quería hacer una observación, es que me parece que pues tiende a confundir un poco los conceptos de hablar de clases abstractas, de métodos abstractos y de unir todo, sabiendo que tienen unas pequeñas diferencias en funcionalidad. Tienden a confundir, pero pues en el fondo ayudan mucho. Simplemente quería hacer esa observación. Vale, muy bien. Sí, Profe. sí, básicamente, digámoslo así, en términos prácticos, eso es lo que ayuda, ¿no? Obviamente, en una aplicación grande, pues el apoyo es muy amplio, ¿no? ¿Cierto? Porque esos métodos abstractos me permiten, ¿cierto? Ya sean que estén en una clase abstracta o ya sea que estén en una interfaz, me permiten de alguna manera controlar mi diseño, controlar mi aplicación. ¿Cómo fue que lo llamé? Clase abstracta. Profe, y en una interfaz que es una colección de métodos, ¿puedo tener un método abstracto? ¿O todos los métodos de una interfaz se convierten en métodos abstractos? No te escuché. ¿O todos los métodos de una interfaz se convierten en métodos abstractos? Sí, los métodos de una interfaz, todos son abstractos, ¿vale? Todos. Ahí no hay necesidad de colocar la palabra abstract porque ya se asumen que son abstractos, ¿vale? ¿Sí? Ok, perfecto. Profe, una pregunta. Sí, señor. Dentro de un archivo Java Class, ¿no pueden ir las diferentes clases para no tener tanto reguero de clases y llamarlos desde ese archivo? Sí, teóricamente sí, ¿sí? ¿Vale? Sí. Sí, teóricamente sí. La respuesta es teóricamente sí, ¿vale? ¿Sí? Ok. Bueno. Digamos aquí clase abstracta, grupo 91, ¿sí? Sí, ya eso es como para mí, yo lo llamo estilo, ¿no? El estilo que cada uno tenga para programar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí sí ya no entro yo a discutir porque pues es como cada uno quiera programar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero no presentaría error en la ejecución? No, porque usted empieza con public class, ¿cierto? Lo ideal es hacerlos por separadito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Lo ideal. Lo que sugieren, ¿no? Pero igual, ¿cierto? Uno puede... hay algunas ideas, algunas que permiten manejar ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Sí? Okay. Profe, una pregunta un poco abstracta. BPL, ¿cómo podría funcionar para hacer una revisión de un programa de estos? O sea, yo lo veo muy complicado. ¿Eso sí tendrá cara más adelante o no? ¿Para qué, perdón? El BPL, para hacer una revisión de programas de este tipo. O sea, sí tendrá cara, es que yo lo veo muy complicado. ¿Con la herramienta BPL para la que se usa acá? Sí, señor, sí. Sí, no, yo la verdad, ahí sí no sé cómo sería para esa revisión. Yo por eso, la verdad, casi no la uso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Porque, repito, no tengo nada contra esa herramienta, pero
pero, por ejemplo, cuando uno utiliza esas herramientas, él aprisiona mucho a las personas a hacerlo de una manera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Completamente de acuerdo, profesor. O sea, no Totalmente me de da acuerdo, opción a la creatividad y a la innovación. Y en mi concepto muy personal, repito, muy personal, ahí no entro yo en discusión, ¿vale? Pero en mi concepto muy personal, pues yo siempre valoro mucho la creatividad y la innovación. O sea, ustedes envían los retos y créanme, de los 20, 30 retos que envían, hay 15 o 20 formas diferentes de hacerlo, como hicieron el programa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, claro, profe. Inclusive algunos inclusive utilizan, digamos, una interfaz, le colocan rayitas, flechitas, lo hacen bien bonito. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Por ejemplo, el de programación orientada a objetos. Algunos lo hizo tal y como lo hicimos inicialmente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Con los get, ser y pare de contar. Otro lo hizo con el array list. ¿Sí? ¿Vale? Ujú. Sí, señor. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Sí, señor. Sí, claro, profe. Entonces yo prefiero, pero yo soy yo, no quiero entrar en conflicto de que sea mejor o sea peor, ¿cierto? Eso ya depende de cada formador, ¿no? Pero en mi concepto yo lo hago así porque es que yo puedo ver ahí creatividad e innovación en lo que me envían. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Por ejemplo, en el reto 1, ¿quién fue? No me acuerdo quién fue. Voy a echarle la culpa. Creo que fue Oscar, ¿cierto? Le eché la culpa a Oscar, me parece. No estoy seguro. Oscar utilizó, en lugar de la consola, utilizó todo la caja de diálogo, ¿recuerdan? Sí, señor. Ah, sí, señor. El amigo Daniel lo hizo, sí, señor. ¿Daniel fue? Sí, profe, fui yo. Daniel. Sí. Oscar Daniel. El Y eso, famoso Daniel. y yo pregunto, para ustedes, ¿eso estaría mal? No. No, al No, contrario, para nada. No. está muy bien. Está Excelente, muy bien. sino que el BPL lo limita y lo estandariza. Cambio. Entonces, bueno. Y lo frustra a uno como estudiante. Entonces yo pienso eso, ¿no? Pero repito, no, es una opinión muy personal, ¿vale? ¿Sí? No quiero entrar en discusión del BPL porque es una herramienta maravillosa. Yo pienso que para ciertas cosas puede servir, ¿no? Claro, inclusive para uno como docente, para uno como formador, imagínense, para mí como formador, tener que revisar uno a uno los retos es complicado, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro. Si yo lo hago en un BPL, listo. Usted revisa ya como pueda, ¿cierto? O sea, Sí, usted profe. va y se enfrenta a esa máquina y ahí verá cómo lo hace y en la máquina a mí me da la calificación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. El desgaste Sí, mío profe, sería, el desgaste mío sería programar las pruebas y eso, ¿vale? ¿Sí? Sí, claro. Y es válido, o sea, y es válido. Yo respeto eso, que lo haga está muy bien. Lo felicito y toda la cosa, lo hace bien. Pero yo prefiero, de alguna manera, me gusta mucho ver la creatividad y la innovación en lo que hacen, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Cuando usted me envía Total. el reto, como me lo envía, yo lo puedo ver. Yo puedo ver, y mire, esta persona utiliza esto, utiliza aquello, ¿sí? Hay algunos que utilizan cosas muy avanzadas, ¿cierto? Porque ya saben, ¿vale? ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, Bueno, profe, eso era muy la bien. pequeña conversación de allá. Pero ya subí el ejercicio, ¿no? Sí, ya lo subí. Pero ustedes no me han dejado pasarlo aquí. Entonces voy a pasarlo aquí porque debo pasarlo acá. Entonces voy a comenzar aquí con la clase abstracta, que era esta, ¿cierto? Voy a quitar aquí, qué pena con ustedes, unos espacios para que me quepa todo, ¿cierto? Qué pena con ustedes, ya entramos a ver el reto 3, ¿vale? ¿Sí? Listo. Entonces voy a copiar aquí esto, es para que me quede esto. Profe, Después... mientras va copiando, pregunto, el reto 1 y el reto 2 están abiertos es hasta el 29, ¿no? ¿Están qué, perdón? ¿Están abiertos hasta el 29? ¿O hasta Sí, cuándo están abiertos? bueno, no les dije, ¿no? Recuerda que yo les dije que yo los voy abriendo, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, señor. Yo los Sí, es que voy corriendo la fechita, ¿sí? Yo vi que estaban abiertos hasta el 29, porque estaba Sí. estresado porque no he podido hacer nada, entonces... No se preocupe, estaban hasta mañana, ¿sí? Pero Sí, recuerden señor. que yo les dije que yo los voy ampliando, ¿no? Lo que sí no lo puedo ampliar es cuando ya terminemos el ciclo, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? No, perfecto, profe, Pero, no, súper. pero por ahora, de mañana los corrí hasta, pero bueno que me acordó, gracias, ¿sí?
Yo los voy ampliando, entonces ya los amplié hasta la siguiente semana, ¿vale? ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias. Sí, Sí, lo vi. Voy con crédito, el primero era personal. Personal, ¿cierto? sí. Qué pena que copie esto aquí rapidito, es para que me quede la constancia ya. Y obviamente pues poder aquí vamos a copiar el crédito personal, ¿sí? Vamos con el crédito empresarial. Crédito empresarial. Voy por el otro que es el crédito especial. Sí, no, sí, especial, ¿cierto? Sí, el especial falta. Sí, ya hicimos aquí, perdón, ese era el crédito personal, empresarial, especial, y creo que venía el principal, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Pero el principal sí me da mucha pena, pero lo voy a copiar de aquí arribita, ¿cierto? ¿Sí? Porque es el mismo de acá arribita, ¿cierto? ¿Sí? Era esto, era esto, era esto y era esto, ¿sí? Era el mismo, ¿no? Ya tenemos ahí el concepto de clase abstracta, ¿cierto? Lo verificamos. Hicimos el cambio al ejercicio que hicimos de herencia, utilizando la clase abstracta, el método abstracto, ¿cierto? Implementamos igual la clase con la clase abstracta y su método abstracto calcular cuota, y luego la herencia que nos obliga a implementar ese método, ¿cierto? ¿Sí? Para cada una de las clases, y luego el principal que no sufrió cambio alguno. ¿Son claros los temas, por favor, de la semana, del tema número 3? ¿Sí? ¿Sí es claro, por favor, todos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, sí, señor. El lunes, para adelantarle, ¿no? El lunes comenzamos un tema muy bonito que se llama modelamiento orientado a objetos, ¿sí? Ese tema sale un poquito de la etapa de programación y toca otras etapas del ciclo de vida, como es la etapa de análisis y diseño. Entonces, en el lunes tendré que conceptualizarles el ciclo de vida de la información y ya empezaremos a manejar ya en modelado. Ese modelado se va a aterrizar a 2 diagramas solamente, dos diagramas, ¿cierto? Un diagrama que es el de clases y otro es el de casos de uso. Pero eso lo veremos ya el día lunes, ¿cierto? Con mayor detalle. Y ahora sí, vamos a ir, no tanto a hacerlo, porque, repito, es solamente a mostrarles que en la semana 2 ya dijimos que estaba el reto 2, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Ya inclusive hicimos un avance a ese reto, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Y en la semana 3 aparece el reto 3. ¿Sí lo vemos acá, por favor? Sí, señor. Y entonces, en este reto 3, ¿cierto? Que está acá, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer algo. Ustedes me van a perdonar aquí un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya eso nos metimos al problema, hagámosle, ¿cierto? Voy a meterlo ahí donde estaba. Aquí. Ya lo tenía aquí, mire, qué pena. Pero voy a hacerle un pequeño cambio aquí con ustedes, por favor. ¿Sí? Vale. ¿Listos? ¿Sí? Sí, profe. Este es el reto 3, ¿cierto? Que es el último, ¿no?
Es el último reto, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí. Y tienen todavía dos semanas, la siguiente y la siguiente para hacerlo, ¿no? O sea que tenemos tiempo, ¿cierto? Sí. Sí, Correcto. Para que no se me vean ahí colgaditos y ya nos dediquemos a aprender lo que nos falta, ¿cierto? Entonces vamos a leerlo rápidamente, todos. Dice, en un sistema bancario se tienen diferentes productos que le ofrecen a los clientes para facilitar su gestión económica y financiera. En ese orden de ideas se identifican los siguientes aspectos que hacen parte de dicho sistema, ¿vale? ¿Sí? Cliente, del cual se conoce el documento de identidad, nombre, correo electrónico, número de celular y la dirección que presenta para comunicaciones y extractos. Cuenta de ahorro, la cual es un producto para el cliente, y de la cuenta de ahorro se conoce, además de la información del cliente, el número de la cuenta, fecha de apertura, porcentaje de interés que se aplica al ahorro y se refleja en el saldo cada mes y el saldo. Por tal motivo, se debe implementar el proceso de cálculo de intereses mensuales. Cuenta corriente, que es un producto para el cliente, y de la cuenta corriente se conoce, además de la información del cliente, el número de la cuenta, fecha de apertura, saldo, porcentaje de interés que se aplica al saldo de la cuenta cada mes y valor permitido de sobregiro. Por tal motivo, se debe implementar el proceso de cálculo de interés mensuales. La cuenta corriente tiene la diferencia con respecto a la cuenta de ahorro que permite un sobregiro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. O sea que el saldo puede ser negativo. Por ejemplo, si el valor permitido de sobregiro es 1.000.000, yo puedo tener, en el saldo puedo tener menos 500.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que tengo un sobregiro que es como un préstamo rápido, ¿no? El sobregiro uno lo paga en el siguiente mes, ¿vale? ¿Es claro? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Certificado de ahorro a término fijo CDT, que es otro producto para el cliente, y del CDT se conoce, además de la información del cliente, el número del CDT, fecha de apertura, plazo, o sea, número de meses, valor, que es el monto, el interés mensual que se pagará por este ahorro. Al CDT se le aplica una sola vez el porcentaje de interés mensual y se hace al momento de finalizar el plazo del producto. Por tal motivo, se debe implementar el proceso de cálculo del valor a entregarle al cliente, que corresponde al monto más la suma de los intereses reconocidos en el plazo estipulado. Explico. El CDT es cuando uno le dice al banco, mire, le voy a entregar al banco 5 millones, 10 millones de pesos, ¿sí? Se los voy a entregar a 6 meses, ¿cierto? Y normalmente el interés que dan los CDTs es alto. Por ejemplo, si el interés de la cuenta de ahorro es del 3%, el interés del CDT puede ser 5, 6 o 7%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Solamente que ese dinero no lo puedo tocar en los 6 meses. No lo puedo tocar. ¿Sí? Entonces tiene un interés alto y al final le dicen a usted, listo, le entrego sus 10 millones más los intereses que ganó en los 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Sí, señor. Tarjeta de crédito, que es un producto para el cliente, y de la tarjeta de crédito se conoce, además de la información del cliente, el número de la tarjeta, fecha de apertura, fecha de vencimiento, interés a cobrar por el uso, cupo y valor utilizado. Al final del mes se calcula los intereses aplicando el porcentaje al valor utilizado. Por tal motivo se debe implementar el proceso de cálculo de intereses mensuales. Vamos a hacerlo, y me perdono lo que voy a decir, con base en lo que dice la literatura. ¿Están de acuerdo? Si de pronto en la vida real no es así o hay algo especial, bueno, es en la vida real. Vamos a implementarlo con base en la literatura que nos dan, ¿vale? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Entonces, para el reto 3, se debe hacer el programa en Java, ¿cierto? Utilizando programación orientada a objetos y aplicando temas como herencia, polimorfismo y, si es viable, intereses y clases abstractas. ¿Muy bien hasta ahí? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. A simple vista, vamos a empezar a hacerlo. Esto que está aquí, ¿sí lo ven aquí? ¿Sí? ¿Sí? También lo vamos a hacer, no se preocupen, pero lo hacemos la semana entrante. La semana entrante le sacamos un tiempito para
hablar más del reto 3. Hoy es el primer acercamiento al reto 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Correcto. Primer acercamiento. Pero mire, esto que está acá, eso que está acá, eso que está acá, lo vamos a hacer, pero la semana entrante, ¿vale? ¿Sí? Bueno. ¿Muy bien? Ok, profe. Pero hagamos un Ya acercamiento, un acercamiento. Identifiquemos clases, ayúdenme. Una. El de cliente. Cliente. ¿Todos de acuerdo, por favor? Sí, Claro. Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos? Sí, profe. sí. Otra. Cuenta de ahorro. La cuenta de ahorro. Cuenta de ahorro. ¿Todos de acuerdo, cierto? Cuenta Sí, señor. corriente. Cuenta corriente. ¿Todos de acuerdo? CDT. 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 Sería otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tarjeta de Sí, crédito. señor. Y la tarjeta. Y la tarjeta de crédito. Entonces ahí identificamos por lo menos esas 5 clases. ¿Todos de acuerdo, cierto? Sí. Sí, señor. ¿Qué serían documento de identidad, nombre, correo electrónico, número celular y la dirección? ¿Qué es eso? Atributos. Atributos. ¿Atributos de quién? Del De la- cliente. del cliente. Del cliente. Estos son atributos del cliente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Cuenta de ahorro, la cual es un producto para el cliente de la cuenta de ahorro. Se conoce, además de la información del cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que es Herencia. Herea. Es una herencia atributos del del cliente. Cliente. Muy bien. Que haya herencia. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Seguro, ¿no? Sí. Ahora, Sí, ¿qué profe. es número, cuenta, fecha, apertura, porcentaje de interés? ¿Qué es esto? Atributos. De las cuentas. Propios. Atributos propios, correcto. Incluso aquí también está el saldo, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque eso es una explicación, ¿no? ¿Muy bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos? Sí, Sí, profe. Por tal motivo se debe implementar el proceso de cálculo de intereses mensuales. ¿Esto qué sería? Una operación. Eso es O un sea, método. Método. Un método. ¿Muy bien hasta ahí? O sea, número, cuenta, fecha, apertura, porcentaje de interés y saldo, como dijo su compañero, son atributos propios de él, aparte de los que hereda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí. señor. Y cálculo de intereses mensuales es un método de cuenta de ahorro propio de él. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Sí. señor. Cuenta corriente, que es un producto para el cliente y de la cuenta corriente se conoce, además de la información del cliente. ¿Esto qué es? Herencia. 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 Herencia de clase, de la clase cliente. De la clase cliente. El número, fecha de apertura, saldo, porcentaje de interés, ¿eso qué son? Atributos. Atributos propios. Atributos, ¿cierto? Propios de cuenta corriente, además de lo que hereda, ¿no? ¿Vale? Sí. Y aquí está el, perdón, porcentaje, saldo, porcentaje y valor permitido sobre giro, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Muy bien? Sí. Sí, señor. Por tal motivo, se debe implementar el proceso de cálculo de intereses mensuales. ¿Qué es eso? Método. Un método. Muy bien. Puede ser abstracto también. Muy bien, usted ya se me fue más adelante. Muy bien, excelente, pero ya voy para allá. ya voy para allá. Certificado de ahorro, que es otro producto para el cliente. Se conoce, además de la información del cliente. ¿Esto qué es? Heredad del Herencia. cliente. Herencia, muy ¿De bien. qué? El número del CDT, fecha de apertura, número de meses, valor, monto, interés mensual. ¿Eso qué es? Atributos Atributos. propios del CDT. Atributos, ¿vale? Esto es carreta, ¿no? Explicación, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Por tal motivo, se debe implementar el proceso del cálculo del valor a entregar al cliente. ¿Qué es eso? Un método. Un método. El método. Propio de esa clase, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Sí, señor. Tarjeta de crédito, que es un producto para el cliente y de la tarjeta de crédito se conoce, además de la información del cliente. ¿Qué significa Herencia. eso? Herencia. Herencia, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. El número de la tarjeta, fecha de apertura, fecha de vencimiento, interés a cobrar por valor de uso, cupo y valor utilizado. Atributos de la clase. Atributos propios. Atributos propios de esa clase, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Y al final del mes se calcula los intereses. ¿Qué sería eso? El método.
método, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Súper bien. Vea, ahí hicimos un montonón, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Según lo que está ahí, bueno, hagámoslo una vez todo, ¿les parece? Subamos de una vez todo. Eso ya nos metimos en la candela, quemémonos, ¿cierto? Sí, De una, profe, de una. Ya que Sí. tenemos tiempo. Profe, el grupo de cálculo de intereses sobre interfaz puede ser. Vale, vamos a mirar opciones. Una opción sería, yo sé que el cliente es papá de todos estos, ¿cierto? Correcto. Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. señor. Sí, porque todos heredan de Sí, él. señor. Todos serían de él. Entonces, porque aquí pueden haber varias soluciones, ¿vale? ¿Sí me entienden? Por eso le digo yo que la creatividad es algo importante para mí, ¿vale? Entonces, yo voy a dar un par de soluciones, pero hay más. ¿Voy bien? ¿Sí? Sí, ¿Vale? señor. Entonces, la más sencilla sería que el cliente es el papá de todos estos, ¿cierto? Sí. Y todos estos tienen unos métodos propios de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos, por favor? Sí, Sí, claro. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿sería algo como esto, les parece? Cliente con su información y con sus métodos para encapsular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Porque el cliente Señor. no tiene método, al menos en la primera solución. ¿Voy bien hasta ahí? Sí, señor. Tendría las demás como subclases, ¿sí? Tienen la relación de generalización hacia ella. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Y pues cada una tendría, perdón, qué pena, disculpen. Cada uno tendría sus métodos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Perdón, sus atributos y sus Sus métodos. atributos, ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, profe. Sí, señor. Tendrían, cuenta ahora tiene sus atributos, los propios, los getter y los setter, y calcular intereses, porque tenía uno que llamaba calcular intereses. ¿Voy bien? ¿Sí? Sí, señor. Cuenta tendría sus atributos, ¿sí? Los getter y los setter, y también calcular intereses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Tendría sus atributos, los getter y los setter, y el calcular interés. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? señor. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Cuenta certificado tendría sus atributos y el método calcular valor a entregar al cliente, porque ese es diferente, ¿no? ¿Muy bien? ¿Sí? Ujú. Sí, Sí, muy bien. señor. Entonces tendría Pero- aquí, perdón, qué pena, perdónenme. Así, voy ahí. Pero aquí. Entonces tendría CDT, ¿no? Tendría sus atributos, los que y los ser, y calcular valor retorno. ¿Muy bien? Sí, profe. Y tarjeta de profe. crédito también tiene calcular intereses, ¿cierto? Que esa es la de aquí, ¿sí? Calcular los intereses del mes. ¿Muy bien? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Esta sería una solución, la primera que hacemos, la básica, la general, ¿cierto? Aplicando la herencia. Y aquí también hay polimorfismo. ¿Es claro, por favor? ¿Todos? Sí, profe. ¿Seguro? Sí, profe. Seguro, Sí, ¿no? profe. Sí, Sí, profe. señor. Y otra posibilidad fue esta, de otras que hay. ¿Muy bien hasta ahí? ¿Sí? Esta es una segunda. Pueden haber más. Pueden haber clases abstractas. Ustedes definen eso. ¿Muy bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Segunda es que aquí hay cálculo, interés, cálculo, interés, cálculo, interés. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí? Sí. Entonces yo puedo crear una interfaz llamada operación cálculo interfaz y que la implementen estas tres. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. ¿Todos de acuerdo, por favor? Claro, Sí. profe. Sí, señor. Y de ahí dejo abierto a ustedes. Estas no son las únicas soluciones, ¿vale? ¿Voy bien? Sí, señor. Son las dos que yo presento ahí. Entendido. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Muy bien? Sí, señor. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, Pero ya profe. ustedes la implementan o esta, o la que ustedes consideren que puede ser más viable utilizando, repito, lo interesante es que aquí me dice, no puedo utilizar herencia, polimorfismo, interfaces y clases abstractas, ¿vale? ¿Sí? Profe, una pregunta.
En el CBT, el método de calcular el valor de retorno es diferente, pero para calcular ese valor también se necesita el valor del interés mensual. Serviría también esa misma, Claro. el mismo método de todos, ¿verdad? Puedo colocar lo que me está dando es value. Mire, lo puedo también colocar aquí a esta interfaz, ¿sí? ¿Sí? Claro. Y llamo el método calcular, ¿cierto? Claro, sí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, señor. Siendo así se puede levantar toda una clase abstracta. Exactamente. Una clase abstracta. Exactamente. ¿Cierto? Cliente con el método calcular. ¿Están de acuerdo? Abstracto. Sí, señor. ¿Todos de acuerdo? Oiga, qué bueno. Me alegra mucho toda esa lógica. ¿Sí ves cómo salen cosas? Eso es lo que quiero que ustedes tengan, esa creatividad, ¿no? Yo lo puedo ver así, está bien. Yo lo puedo ver así. Ah, bueno, también puedo agregarle el método, aquí sería calcular y que todos tengan la interfaz hacia acá. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe, sí. O también puedo hacer una clase abstracta con método abstracto calcular. ¿Muy bien? Claro, profe. Sí, señor. Sí. Vale. Y aquí lo único que, esto sí se los dejo ahí, pero esto es cómo calcular el interés, ¿cierto? Para cada uno de las, ¿sí? Pero es aplicar la fórmula, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Sí, señor. Calcular profe, interés sí. en la cuenta. Ustedes me revisan Ya, si es cierto o no, ¿vale? Sí. Es programar el método en cada clase. En cada clase. Solamente aquí un detallito. Voy bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Un detallito. Ustedes me verifican la fórmula, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Un detallito. En la cuenta corriente, ¿vale? ¿Sí? Sí. Sí, profe. También teóricamente debo también aplicar el interés. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Pero resulta que el saldo puede ser negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, por el sobregiro. Por el sobregiro. Entonces aquí ten en cuenta, pregunto, si el saldo es negativo, o sea, si está en sobregiro, ¿le calculo intereses? No debería ser. El interés aquí es para él, ¿no? O sea, para que, o sea, si yo tengo en mi cuenta, termino el mes con 1.000.000, pues ahí me aplican un interés y me lo suman. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Claro, profe, no se le colgaría interés si ahí tiene saldo negativo. Entonces, la idea es que el cálculo de interés lo debo hacer siempre y cuando el saldo sea positivo. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Por eso es que aquí aparece en la cuenta corriente hay un condicional, ¿no? Si el saldo es menor que 0, no hay interés. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí lo señor. ven? Sí, señor. ¿Todos, por favor? Sí, señor. Sí, profe. Correcto. Aquí está la de la tarjeta de crédito, que es aplicar intereses común y corriente, ¿vale? Yo lo estoy haciendo como dice la literatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si alguno de ustedes trabaja en el banco y tiene otra fórmula, pues bueno, también la puede aplicar. Pero yo estoy dando con base en la literatura, ¿vale? Que nos dan. ¿Sí es claro? ¿Sí? Sí, señor. Correcto. Sí, señor. El valor del retorno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Muy bien? Sí, profe. ¿Qué tal? Excelente. Bien, ¿cierto? Sí, Interesante. muy bien, profe. Entonces, eso está, perdón. No lo tengo. Vamos a guardarlo aquí, perdón un segundito. Esa es la ayudita, ¿no? Pues no es ayudita, ustedes ya lo analizaron ahí, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta de colocarle aquí avance, porque hicimos un avance del reto 2, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ese sería profe. el avance del reto 3, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Profe. Sí, profe. Sí, señor. Entonces esto vamos también a subirlo por aquí. De una vez lo voy a dar aquí arribita para que ustedes lo tengan a la mano, ¿sí? Voy a dejarlo de una vez aquí en la semana 1 porque realmente lo hicimos hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Qué pena, lo hago una vez. Perdónenme un segundito para que después no se me olvide, ¿sí? Bueno,
Vamos a subir este avance. Aquí tenemos ya un avance reto 2 por acá. ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Sí, señor. Pues ahora viene. Claro, pero ustedes pueden mirar más soluciones. No se amarren a lo que yo les diga ahí, ¿no? La creatividad ante todo, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que es importante, por eso es que yo trato de no implementar mi manera de programar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Yo lo que trato de montarles es, mire, esto funciona aquí así y lo hacemos, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Sí? Sí, Correcto. Pero uno me puede decir, pero como dijo su compañero, ¿no puedo unir todo eso? Sí, sí. Sí, pero repito, ¿no? Hace parte de, ¿sí? Sí, señor. Hace parte ya de la forma como cada uno lo programe. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora ni siquiera sé dónde lo puse. Aquí está. Perdón. Entonces ahí ya nos va a quedar, antes de que se me olvide, nos va a quedar en la semana 1, ya tendríamos un avance del reto 2, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí, señor. Y tendríamos un avance del reto 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Ya ustedes lo implementan como cada uno lo quiere implementar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Con su manera, con su forma de hacer las cosas. ¿Voy bien? Sí, señor. Sí, profe. Ahorita más tarde subo la... Recuerda que yo subo siempre esto, presentación es lo que hacemos todos los días. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí, señor. señor. Yo subo el de la sesión 12. Realmente la sesión 12 tiene todo lo demás, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ujú. Que son acumulativos, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Y subiría la grabación de la sesión 12. Y mañana creo Descansamos. lo de la semana 2, y le envío por correo los enlaces de la semana 2, ¿vale? ¿Sí? Perfecto, profesor, gracias. Muy bien. profe, excelente. Eso era. Entonces, eso era lo de la semana 1. Espero que nos vayamos contentos. Mire, ya no hay excusa de los retos, ¿no? De que, no tenemos tiempo, no, nada, no. Ya están los... Es más, del 2 y el 3 hicimos ayudita, ¿no? Entre todos, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Entonces ya Sí, señor. les quedan 2 semanitas para hacerlos. Entonces yo pienso que el tiempo es adecuado, ¿vale? Ok, profe. Listo. Correcto. Muchas gracias, profe. Nos vemos el día lunes, por favor, 6 de la mañana. ¿Vale? Vale, hasta luego. Muchas gracias. Profe, Gracias, profe. profe, un favor antes de que Gracias, profe. cuelgue. Feliz fin de semana. Gracias. Bueno, para todos. Profe, Señor, un favor antes de que cuelgue, profe, qué pena. señor, cuénteme. No, profe, es que se me pasó marcar la asistencia de esta mañana. Vale, de una vez. ¿Hay algún problema con eso? No. Profe, a mí también. A mí No, también. diga, o sea, no hay problema, pero igual hagámoslo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Es mejor, Pena, no hay profe. problema, pero mejor hagámoslo porque usted estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Qué día era? El de hoy, 21, en la mañana. 6 de la mañana, ¿cierto? Sí. Sí. Acuérdeme cuando vea el nombre, ¿quién es? Oscar Daniel Piñeros Hernández. ¿Y quién más? Raúl Rodríguez. Lady. Por favor, cuando se vean me dicen. ¿No se han visto? No. ¿No? Ay, No, profe. señor. ¿Nada? No, profe. ¿Ninguno todavía? No. ¿No? Al siguiente. Acá. Ahí sí estoy yo, profe. Juan, ¿quién es? Oscar Daniel Piñeros ¿sí? Hernández. Sí, profe. ¿Quién más? No escucho. Raúl Rodríguez. ¿Ya apareció? No, señor, todavía no. Sí, ahí se ve abajo. Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez. ¿Y quién más? Ya sí, ahí en el 11. Sí, ya lo marqué. Listo. ¿Y quién más? Diana Valderrama. ¿Cómo? ¿Diana? Lady Valderrama. ¿Ya se vio por ahí, no? No, profe. ¿Diana?
Ahí está, Lady. profe. Allá Ahí está en el está, cuarto. ahí está. En el cuarto. Alberto Vélez. ¿El cuarto? Abajo. ¿Sí? Alberto, ¿aquí? ¿Sí? Sí, señor. ¿Todos ya? Sí, profe, gracias. No, sí. Muchas gracias. Profe, faltó Novia Peña, que ahí me pasé, qué pena. ¿Cómo? Novia Peña. Sí. ¿También de esta mañana? Sí, señor. Claro, no se preocupe. Nubia Peña. No. Ahí, Blanca Nubia Peña, no. ¿sí? Sí, señor, gracias. Sí, señor. Listo. Buen fin de semana, profe. Bueno. Gracias por todo. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes, Listo. ¿vale? Profe, Chao, pues. descanse. Chao, chao. Descansa, profe. Chao, profe. Chao. Chao, feliz noche. Bueno, lo mismo para todos. Chao.